La expresión falso positivo ha sido acuñada socialmente para referirse a un resultado operativo que presentan los organismos de seguridad, pero que en realidad no tiene un soporte judicial real. Entonces mira que en el tema de ejecuciones extrajudiciales incluso se ha venido utilizando mucho esta expresión. El término lo que significaría es que el ejército presenta a una persona que hace pasar por guerrillero y la presenta como el resultado de una operación militar realizada, entonces la presentan como producto o es un resultado operativo, pero en realidad la persona fue capturada y en la mayoría de los casos uniformada, asesinada y se le ha asignado un arma. En el caso también hablando de la policía, también puede utilizar, y de hecho tenemos documentados casos en los cuales la policía también incurre en este tipo de prácticas, pero también podríamos hablar de otros falsos positivos en los cuales las personas son judicializadas sin un fundamento real, es decir, la persona no es encontrada cometiendo ningún tipo de actividad ilícita, pero los organismos de seguridad le hacen un montaje judicial y lo presentan ante las autoridades, ante la fiscalía y lógicamente ante el juez competente para adelantarle un proceso penal por diferente tipo de delitos, ¿cierto? Eso básicamente sería. Entonces podríamos hablar de falsos positivos, tanto a nivel de lo que se llama ejecuciones extrajudiciales, pero también podríamos hablar de falsos positivos judiciales. Los falsos positivos son asesinatos que cometen los miembros de la fuerza pública con un agravante, y es que son presentados esos asesinatos como si fueran éxitos en un proceso que, bueno, en Colombia es el conflicto armado interno, pero que el gobierno niega y que presenta simplemente, como lo decía ya, como la lucha antiterrorista. Inicialmente hubo un decreto que se conoce como el decreto Boina, que eran las bonificaciones para operaciones de importancia nacional, en la cual a miembros de la tropa se otorgaban importantes sumas de dinero por dar de baja personas reportadas como miembros de la guerrilla. Lo que no se le contó al país es que después de haber derogado el decreto se mantuvo de manera secreta una directiva que mantenía estas mismas remuneraciones económicas por presentar personas como dadas de baja en combate. Los militares tienen que mostrar resultados. Y pues si no los hay, y a usted lo van a evaluar para su ascenso por esos resultados, pues hay que crearlos, ¿cierto? Reitero ante ustedes toda la voluntad del gobierno para avanzar hacia un país sin paramilitares, sin guerrillas, sin narcotráfico, sin corrupción. Pues el caso explota justamente un mes después de que el ministro de Defensa declarara el 9 de septiembre, Día Nacional de los Derechos Humanos, que el caso de las ejecuciones extrajudiciales estaba prácticamente superado. El ministro de Defensa nos dijo el 9 de septiembre, o sea, hace un mes largo, lo siguiente: algunas personas siguen desconociendo la realidad y tratan de vender la falsa aseveración de una política gubernamental de las mal llamadas ejecuciones extrajudiciales, en una cifra que se utiliza para después de legitimar la fuerza pública, y cuando uno va a averiguar esas denuncias, realmente qué significan, no se encuentra nada. A finales del mes de septiembre se descubren los hechos de Soacha. Los hechos de Soacha develaron una realidad que ya no podía ser ocultada. Estas publicaciones que se hicieron de estos 11 casos de jóvenes desaparecidos en Soacha que aparecieron asesinados en Ocaña, norte de Santander, y en Cimitarra, Santander, pues fueron como la gota que rebosó la copa y que puso en evidencia esta triste y aterradora y aberrante realidad de los falsos positivos y las ejecuciones extrajudiciales que mucha gente no creía. Se comienza a ver que ahí no se trata de uno u otro caso, sino en general de un patrón, y estalla todo este escándalo que muestra esta monstruosidad de los falsos positivos. Tuve la oportunidad de presentarle este problema al presidente Uribe en varias oportunidades en el pasado, en privado, en reuniones tanto en Washington como en Bogotá, y él no quiso nunca escuchar el tema, discutirlo, se enojaba y se molestaba mucho
cada vez que se le preguntaba sobre el tema y lo calificaba, o más bien descalificaba, como parte de una campaña internacional de desprestigio. Ahora la estrategia guerrillera es otra. Cada que se le da una baja a la guerrilla, ahí mismo movilizan sus corifeos en el país y en el extranjero para decir que fue una ejecución extrajudicial. Las formas de control social en un país tan excluyente, tan autoritario, una sociedad tan polarizada, apela a formas donde la violencia se convierte en un instrumento de regulación. Colombia tiene déficits muy serios en materia de justicia. La regla general en Colombia es la impunidad. Cuando no se logra cambiar la realidad, hay que maquillarla. La política de seguridad democrática, que es la que ha impulsado este gobierno, es una política que se fundamenta en la militarización de la sociedad, es decir, en el crecimiento de la maquinaria de guerra. El ejército colombiano ha crecido rapidísimo, en poco tiempo se ha duplicado en los últimos años en la lucha armada del país. Entonces hay una serie de controles y de sistemas internos que creemos que hay que reformar y hay que mejorar. Sino también se caracteriza por crear una policía secreta que está persiguiendo a los opositores, por transformar a los grupos paramilitares en unas estructuras que, a pesar de que aparentemente se han desmovilizado, siguen actuando de una manera muy poderosa y controlando buena parte del territorio nacional. Pero tú vas cuando quieras, siempre si lavas y... Mi participación comenzó con un vecino, ¿sí? Llamado Fabio San Juan Santiago. Pues mi trabajo era en los bares junto con Fabio, ¿sí? Colaborando, vendiendo perico, ¿sí? Como el 3-4 de enero del 2007. Ahí fue cuando la primera vez que Fabio me dice que lo acompaña a llevar 3 muchachos a cierto lugar. Cuando llegamos allá, él dice que hace unas llamadas y entonces que de ejército que no podían ir. Yo no sabía que eso era para ejército, entonces ahí fue cuando prácticamente pues me enteré que los muchachos se iban a hacer para el ejército. Pues lo que se manifestaba ahí en las habladurías del barrio que manifiesta este grupo de personas es que esa plata se las da a ellos directamente el ejército a quienes ellos le entregan los muchachos. O sea, el ejército los compra como si fuera una mercancía. Ya ahí sí ya sabía, porque ya Fabio ya me estaba pagando por eso, me da los 600, 700, 400 por persona. Él vivía aquí como a 2 cuadritas. Entonces que un amigo vino a buscarlo como a las 5:30 de la tarde. Entonces la señora de la casa le dijo, ¿a quién busca? Entonces el muchacho le dijo que al mono. Entonces él se asomó por una ventanita que hay en el segundo piso y él salió. Y estuvieron parados ahí en un palito del parque y salieron y se fueron. Subieron ahí las escaleritas y hasta ese día se fueron. Lo que ellos decían ahí en las tiendas es que por cada muchacho les daban 2 millones de pesos. Que ellos simplemente los tienen que convencer con la promesa de trabajo y lograr con eso sacarlos de la ciudad, donde ya se los entregan posteriormente al ejército. Les habían ofrecido un trabajo de 800.000 pesos, libres de comida y de dormida. Entonces fuimos allá, recogimos 2 muchachos, esos 2 muchachos como a las 7, 8 de la noche, ahí ya había un camión del ejército esperando, nosotros nos bajamos del taxi, muchachos también, Fabio habla con ellos, con los soldados, los manes se quedan ahí, nosotros nos volvemos otra vez y nos montamos al taxi, nos devolvemos hacia Ocaña. Y pues luego el resultado que todos conocemos, ¿no? Verlos tirados en un potrero, armados y muertos. Y pues eso también era un negocio porque ya al salir las compañías que daban, o sea, el pelotón que daba las bajas, pues salía permiso y pues nosotros ya les vendíamos nosotros a ellos pues el perico, ¿sí? Entonces era como un doble negocio que tenía prácticamente ahí. Los mismos procedimientos, se llevaban hasta Ocaña y cuando ya daban orden de batallón ir a llevarlos, listo, los llevábamos y se los entregamos al ejército. Nosotros no podemos permitir que se confunda la eficacia en la lucha contra los delincuentes con la cobardía para enfrentar a los delincuentes
y la distorsión de eficacia, asesinando víctimas inocentes. El Ministerio de Defensa Nacional ha decidido retirar del servicio activo, llamando a calificar servicio, o mediante el uso de la facultad discrecional, al siguiente personal del Ejército. Ese día fueron destituidos 27 militares, 10 oficiales y 17 suboficiales, entre ellos 13 generales, que justamente estaban ubicadas en las zonas y en las brigadas militares en las que habíamos señalado que había una mayor presencia de este tipo de delitos de lesa humanidad contra las personas. La pregunta ¿es posible que se presenten, como se han documentado, aproximadamente 1.600 de estos hechos y sean casos aislados? ¿O eso es una contradicción lógica? Esa pregunta también me la hago yo. Sucedieron en todas las divisiones, sucedieron en todas partes. De hecho, yo veía aquel día un informe de la CINEP, donde dice que en el departamento donde más sucedieron en el 2008 casos de falsos positivos fue en el Huila. Después le siguió Antioquia, después le siguió el Meta, Casanare, y el Catatumbo está por allá como de quinto, sexto. Pero sin embargo fue el comandante de la segunda división el que salió pagando todo esto, los falsos positivos. Todo eso no lo pueden hacer grupos pequeños que toman una iniciativa propia. Esto es una cuestión que, como puede verse, requiere una planificación muy sofisticada de todas estas fases, de todas estas etapas. Hay una investigación muy interesante de un centro que se dedica a la desclasificación de documentos en Estados Unidos que se llama Archivo de Seguridad, que ha mostrado que esta no es una práctica nueva en las fuerzas militares colombianas. Digamos que hay una tradición de lo que se llama el conteo de cuerpos, el conteo de bajas. This is a cable from the U.S. Embassy in Bogotá. They talk about here an apparent June 7th incident of extrajudicial executions. The military reported to the press that on that date it killed 9 guerrillas in combat in El Ramal, Santander Department. The investigation by Instrucción Criminal and the Procuraduría strongly suggests, however, that the 9 were executed by the army and then dressed in military fatigues. Colombia had been the leading recipient of U.S. military aid in the hemisphere, probably more than the rest of the hemisphere combined, through the 1990s, through the Clinton years. It also had by far the worst human rights record in the hemisphere, but those two factors tend to correlate. 1990, 1994, again in 1997, they're talking about this body count syndrome. No me sorprende que durante todos estos años Washington haya estado perfectamente al tanto de la situación en Colombia y no haya hecho nada. They explain how, this kind of phenomenon where bodies are dressed up as guerrillas and presented as killed in action, and this idea that you need to produce bodies actually encouraged paramilitary collapse.